Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y a las 6 de la mañana y 32 minutos hablamos de lo que ocurrió en las últimas horas en el Congreso de la República. Dos ministros citados. Por un lado, el ministro de Salud, que se negó a responder las inquietudes de los parlamentarios en la Cámara de Representantes, y por otro lado estuvo el ministro de la Defensa, con múltiples cuestionamientos alrededor de lo que está ocurriendo con el orden público en Colombia. Esa es la razón por la cual estamos en contacto a esta hora con la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Usted, como una mujer de esa región, del Cauca, ¿cuáles son las preocupaciones que le expresó al ministro en este debate? Bueno, muy buenos días a todos, muy contenta de saludarlos en la mañana de hoy. Le hemos expresado al ministro las preocupaciones sobre la seguridad del departamento, que viene sufriendo un recrudecimiento de la violencia. Por supuesto, el Cauca nunca han sido flores, pero lo que se está viendo son los máximos históricos de violencia que ha soportado el departamento. En varios de los municipios estamos viendo que llegamos a máximos históricos, y esto tiene que ver con que el gobierno renunció a la política antidrogas. Estamos viendo cómo los cultivos en el departamento llegan también a máximos históricos, como el índice de homicidios supera cualquier precedente en el cercano vecinos años, pero sobre todo cómo la incautación de drogas en el departamento no es suficiente, la erradicación ha pasado a 0 hectáreas por año, y cómo las capturas por minería criminal han disminuido también a ser las más bajas de los últimos años. Sí. Entonces, lo que le decíamos al gobierno es: aquí nos tienen en un departamento donde nos están matando porque no hay política antidrogas ni política antiminera. Planteaba una colega suya, la senadora María Fernanda Cabal, que pasamos de 193.000 a 158.000 hombres en la fuerza pública. ¿Cómo está incidiendo esto en el tema de seguridad? Claro, estamos viendo también un debilitamiento de la fuerza pública, que ha venido no solamente perdiendo el número de hombres, sino también perdiendo su capacidad, porque tenemos los helicópteros varados, no han comprado los aviones, el presidente Petro prohibió los bombardeos, que era lo que realmente le daba superioridad, y permitió derrotar a los grupos ilegales. Como hoy los prohibieron, pues no hay nada que hacer. Pero tal vez la cifra más impresionante que dimos en el debate de ayer es que Colombia hoy, después del gobierno de Gustavo Petro, ha aumentado en 3.500 hombres adicionales en estructuras ilegales. Estamos en más de 16.700 hombres. Estas son las cifras de hombres en armas anteriores al Acuerdo de La Habana. Es decir, firmamos el Acuerdo de La Habana, disminuyen los hombres y hoy estamos otra vez ahí. Si seguimos a este ritmo de crecimiento, lo que vamos a tener es un regreso al pasado, porque esos ceses al fuego que ha dado el gobierno han permitido es que avance el control territorial por parte de los ilegales. Los informes de la Defensoría muestran que, por ejemplo, en las disidencias de las FARC pasaron de 230 a 299 municipios que están hoy bajo control de esos grupos ilegales. Planteaban en las últimas horas asocapitales reunidos y preocupados también por lo que está ocurriendo con el orden público en Colombia, que es necesario que se reanuden los bombardeos. Por lo que veo, ¿usted está de acuerdo con eso? Absolutamente de acuerdo con eso. Es que uno de los temas que permitió la derrota de los grupos ilegales y por lo que terminó negociando las FARC fue precisamente por los bombardeos. Usted recordará los chistes que se hacían al principio cuando salió Timochenko, que contaba que se asustaba cada vez que oía un avión. Cuando los delincuentes no pueden dormir 2 noches en el mismo sitio, la guerra está ganada para el Estado. La única superioridad que nosotros tenemos en este conflicto es la Fuerza Aérea, que hoy está parqueada e inutilizada por cuenta de las decisiones del gobierno. Senadora, uno de los puntos que usted tocaba en este debate y que fue pues bastante polémico tiene que ver con el proceso de paz. Y le quiero mostrar esta gráfica que usted mostró precisamente allí en este escenario y que tiene que ver con la posibilidad de que a raíz del proceso de paz, que lo estamos viendo aquí con esta línea en la mitad, esta línea bordeada, por cuenta del proceso de paz hubo un aumento de los delitos, de las siembras de cultivos y del recrudecimiento del orden público, particularmente allí en el Cauca.
Sí, así es. En esa gráfica estamos viendo en las barras verdes los cultivos ilícitos que vemos cómo se disparan después del Acuerdo de La Habana, porque claro, como se le dijo a los campesinos que sembraran, que iba a haber la sustitución y que eso no era delito, la gente pensando que eso le iba a ayudar a salir de la pobreza se metió en los cultivos ilícitos. Pero detrás de los cultivos ilícitos llegan los grupos ilegales, que los vuelven prácticamente esclavos y que ya no los dejan salir. La gráfica de arriba, la línea, es el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y vemos que a medida que va aumentando los cultivos ilícitos, aumentan también los homicidios. Lo que está pasando en el Cauca es producto, por supuesto, de esos cultivos y de la falta de política antidroga de este gobierno, que dijo que ellos no iban a fumigar, no iban a erradicar, no iban a perseguir, solo iban a incautar. Y la cifra es dramática, porque lo que mostramos también ayer es que en la proporción de cocaína que tiene el país, lo que está incautando el gobierno frente a las proporciones de cocaína que se producían antes está por debajo del promedio de incautaciones de los gobiernos anteriores, porque hay tanta cocaína que ellos pueden haber aumentado un poquito lo que incautan, pero no es significativo frente al problema mayúsculo de que estamos nadando en coca en Colombia. Creciendo la violencia en las mismas proporciones que aumenta, por supuesto, la circulación de la droga y de la coca. Quiero, sobre este punto, particularmente del proceso de paz, que escuchemos la intervención que hizo el senador Humberto de la Calle, que fue el jefe del equipo negociador del gobierno, a propósito de este punto que usted tocaba. Si ustedes las volvieran a ver, verían que todos los índices bajaron durante las conversaciones con la guerrilla de las FARC, hasta el año 2016. Allí empieza de nuevo la curva. Y mi pregunta central, pero lo digo no por empecinado, ni porque tenga yo que mirar esto desde la lente de mi actividad personal. No, la pregunta es si en mi opinión cabe una interpretación distinta, y es al revés. Es la ausencia de implementación la que generó nuevamente el auge de las cifras de criminalidad. Sobre esta visión, ¿qué opina, senadora? Pues con mucho respeto al doctor Humberto, yo diría que no es la implementación. En los acuerdos no hay nada que cambie la situación real de este país. Se intentó el PENIS, que eran los programas de sustitución voluntaria que plantearon los acuerdos, con un efecto devastador, porque le decían al campesino que él tenía que salir a decir que se quería ir. Aumentó en 400% la posibilidad de ser asesinado si uno es un líder social y participaba en el PENIS, es decir, en los municipios donde había esa sustitución voluntaria. Yo creo que es ingenuo creer que el Acuerdo de La Habana tenía fórmulas mágicas o que existen fórmulas mágicas para controlar el fenómeno de la violencia, que está correlacionado con los cultivos ilícitos, que está correlacionado, por supuesto, con la minería criminal, y que tiene que ver con que hay que mantener una superioridad de la fuerza pública para poder controlar lo que los ilegales hacen en los territorios. Senadora Paloma Valencia, dice el ministro de Defensa que gran parte de lo que está ocurriendo en el Cauca en este momento es consecuencia de una decisión que tomó el expresidente Álvaro Uribe, y fue la decisión de retirar el batallón de alta montaña. ¿Usted qué puede decir sobre esto? Que llevan 2 años y que si esa es la razón, pues ellos debieron poner el batallón de alta montaña. Ellos han ido disminuyendo la fuerza pública, prohibiendo los bombardeos, han venido destruyendo, ustedes lo vieron, 14.000 millones le quitaron a la fuerza pública en gasolina, ya no hay gasolina para mover las unidades, no hay helicópteros, no hay aviones. Entonces creo que el problema no es que pongan un retrovisor hasta el presidente Uribe, que bajó el índice de homicidio en 46% durante su mandato, que miren el de ellos que está disparado. Senadora, muchísimas gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Muchísimas gracias, un saludo a todos.